Yo los invito, hermanos, esta mañana que me acompañen, por favor, al Evangelio de Marcos, al capítulo 8, versículo 27. Evangelio de Marcos, capítulo 8. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 27. Allí en sus Biblias posiblemente tengan como título La confesión de Pedro. Y este es un episodio crítico, por decir una manera, en la vida de los discípulos. Este es un momento en el que los discípulos deben tomar una decisión con respecto a Jesús. Ellos han estado caminando con el Señor a esta altura del Evangelio de Marcos por más de 2 años. De hecho, desde aquí en adelante el Señor afirma su rostro hacia Jerusalén para ir a dar su vida por nosotros. Y mientras se encuentran muy al norte de Israel, en la región de Cesarea de Filipo, estos discípulos que han caminado con el Señor durante tanto tiempo y han visto tanto. Yo cuando me encuentro con pasajes así, lo que suelo hacer es retroceder y mirar qué cosas habían visto, qué cosas habían oído hasta allí los discípulos. Y habían visto milagros tremendos. Veían cómo el Señor reprendía a los demonios y los demonios le obedecían. Y ellos se preguntaban, ¿quién es este? Que hasta los demonios le obedecen. Veían cómo el Señor tenía autoridad, reprendía incluso las tormentas, los vientos. Calla, enmudece. Y ellos se postraban y temerosos decían, ¿quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. Los discípulos caminaron con Jesús y muchas veces se hicieron ellos esta pregunta, ¿quién es este? Pero en este episodio particularmente, el que hace la pregunta es Jesús y se la hace a ellos. Jesús demanda una respuesta de aquellos que le estaban siguiendo. Vamos a leer versículo 27, capítulo 8 de Marcos. Dice que saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jesús se encuentra en una región gentil. De hecho, Jesús se encuentra en una región donde se decía, antiguamente y hoy también, que hay una cueva que la llaman la puerta del infierno, ¿no? Se creía, los paganos creían que ese era el acceso al inframundo, por decir de una manera, ¿no? Y se lo llamaba así, la puerta del infierno. Y es en esa región donde Jesús, caminando con sus discípulos, se vuelve a los discípulos y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué es lo que la gente dice de mí? ¿Qué opina la gente de mí? Y uno lee la respuesta, que está en el versículo 28, y dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Una respuesta llamativa. Unos decían que él podía ser Juan el Bautista, un Juan que ya a esta altura había sido decapitado por Herodes, Antipas. Y de alguna manera algunos decían que Jesús de alguna forma era Juan, nuevamente encarnado en Jesús, manifestando ese poder. Otros decían, no, es Elías, ese profeta que fue llevado a la presencia del Señor sin pasar por la muerte y que de alguna manera estaba obrando en Jesús. Y uno dice, nada ha cambiado, ¿no? ¿Qué no escuchamos con respecto a Jesús? ¿Qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dice la gente que es Jesús? Bueno, muchas religiones dicen que Jesús es un profeta, un iluminado, un maestro, un sabio, un moralista, un gran hombre, un extraterrestre. ¿Qué no dicen? Y algo parecido pasaba en los días de Jesús. La gente afirmaba muchas cosas con respecto a él, cosas impresionantes. Lo comparaban con
tremendos hombres de Dios. De hecho, lo comparaban, como vemos en este pasaje, con dos precursores del Mesías. Ese Elías que fue prometido por Dios antes de la venida del Señor, y ese Juan el Bautista que fue el precursor del Mesías, que es el que rompe el silencio escritural, y en el desierto es esa voz que clama en el desierto: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y anuncia que detrás de él venía uno del cual él no era digno ni de desatar las sandalias. Y la gente lo que decía en pocas palabras era que Jesús era alguien importante pero no era el Mesías, que Jesús era alguien importante pero no era Dios, que reconocían en Jesús algo superior, algo sobrenatural, pero no reconocían a Jesús como el Mesías prometido, como aquel prometido por Dios, como la simiente prometida a Eva en el huerto del Edén después de la caída, aquella simiente prometida en la cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y hoy nosotros seguimos escuchando a nuestro alrededor opiniones muy parecidas. Basta entablar una conversación con alguien y decirle: soy creyente o soy cristiano, para que digan algo: cada uno puede acercarse a Dios como quiere. Cada uno se conecta con Dios como quiere. Y nos damos cuenta que la gente sigue viendo en Jesús algo superior, pero que en tal caso es apto tratarlo de la manera que querramos. Puedo usar de Jesús como yo quiera. Puedo ver en Jesús lo que yo quiera. Total, todo es respetable, ¿no? Así es lo que el mundo opina. Cada uno con su religión. Sí, cada uno se acerca a Dios como quiere. Sí, Dios hay tantos de tantas maneras, pero todo es lo mismo. No. No es la verdad. De hecho, es el gran engaño que lleva al infierno a tantos. Y Jesús pregunta en su tiempo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dan la respuesta: la gente está pensando esto de vos. Pero el Señor se frena y en el versículo 29 los confronta a ellos, a sus discípulos, y les dice: entonces Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿Y ustedes? ¿Ustedes que me siguen? ¿Ustedes que dejaron todo para venir en pos de mí? ¿Ustedes quién dicen que soy? ¿A qué conclusión llegaron después de tanto caminar conmigo? ¿A qué conclusión llegaron después de tantas enseñanzas, de tantas señales, de tantos milagros, de tantos hechos poderosos? ¿Qué piensan? ¿Quién soy? El Señor demanda una respuesta. Estos discípulos estaban caminando con el Señor, seguían al Señor, estuvieron dispuestos a dejar sus viejas vidas, sus ocupaciones. Entre ellos está Mateo, que cuando estaba sentado en el banco de los tributos públicos pasa a Jesús, lo mira y le dice: sígueme, y él dejándolo todo le sigue. Estaba Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, que el Señor los llama para que sean pescadores de hombres, y dejando todo, los barcos, las redes, los peces, los siguen. Pero el Señor aquí les pregunta algo: ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué es lo que han entendido? ¿A quién están siguiendo? Y Pedro responde, posiblemente en nombre de los discípulos. Respondiendo, Pedro le dijo: tú eres el Cristo. La gente dice esto, pero nosotros hemos entendido que tú eres el Cristo. Esa palabra Cristo es la palabra griega o equivalente a la palabra hebrea Mesías, que significa ungido. En el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Todos tipos del rey, profeta y sacerdote real que es Cristo. Y cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, lo que está diciendo implica muchas cosas. Justamente implica lo que decíamos recién. Tú eres el que Dios prometió, que iba a venir a encargarse del pecado. Tú eres el que Dios prometió que iba a venir a establecer un reino eterno. Tú eres el que viene a aplastar la cabeza de la serpiente. Tú eres el que esperamos. Tú eres en el que hemos esperado desde miles de años. Tú eres el prometido de Dios. De hecho, el pasaje paralelo de Mateo, Pedro va un poco más allá en esta confesión y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios encarnado. Ahora, ¿tenía comprensión plena Pedro de lo que estaba diciendo? No.
plena, no. Pero sí habían llegado a este entendimiento. Ese que ellos tantas veces habían preguntado, ¿quién es este? ¿Quién es este? Ahora él les dice, ¿quién soy yo? Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el ungido de Dios. Fíjense que el Señor no rechaza lo que ellos dicen, de hecho está de acuerdo. Y en el versículo 30 le dice, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Él no dijo, no, yo no soy. No, sí, yo soy el Mesías. Pero ustedes ahora no tienen que estar diciéndolo, anunciándolo a nadie. Todavía no es el momento, todavía falta. ¿Por qué? Porque, al igual que nos ocurre también a nosotros, ellos tenían una mirada, una visión, una expectativa del Mesías que no era la expectativa que Dios, o no era acorde al plan de Dios. Ellos esperaban que cuando el Mesías venga, lo que iba a hacer era echar literalmente a las fuerzas que ocupaban a Israel, a los romanos. Se iba a encargar de esos enemigos terrenales. Iba a restaurar el tabernáculo caído de David. Iba a volver a darle esa gloria de antaño al reino de Israel. Lo iba a poner cabeza de las naciones. Pero no estaban tan seguros o no tenían tanto entendimiento con respecto a la misión que el Mesías iba a cumplir en su primera venida. De hecho, no dividían la venida del Señor en dos eventos. Para ellos era todo un mismo evento. Y el Señor los está preparando. El Señor los está preparando para lo que ellos tienen por delante. Ellos tenían que entender a quién estaban siguiendo y qué era lo que ese al cual ellos estaban siguiendo vino a hacer. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y eso todavía no había pasado. Ya iba a llegar el momento en el que ellos iban a anunciar al Mesías. Pero ellos iban a ser testigos de la resurrección del Mesías. Dice en el versículo 31 que inmediatamente después de esta confesión de Pedro y de este llamado a que no lo estén divulgando, no lo estén diciendo a nadie, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. El Señor les dice, no estén contando de esto, no estén anunciando esto. Y les dice lo que era necesario que este Mesías hiciera conforme a los planes de Dios. Dice que desde allí comenzó, este es el primer anuncio de Jesús de su muerte. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre. Él usa este título mesiánico, Hijo de Hombre, del libro de Daniel, del capítulo 7, de esa figura, de ese Dios hombre que viene a establecer el reino eterno y lo aplica a su propia vida, a su persona. Pero él dice que ese Hijo del Hombre necesita hacer algo primero. Y cuando Jesús dice que es necesario, lo que está diciendo es que esto tiene que ocurrir, esto tiene que acontecer. Su muerte no iba a ser una consecuencia de un alboroto político, religioso o de la misma oposición de sus adversarios, no. Este era el plan de Dios. Era necesario que Él sea desechado. Era necesario que Él sea crucificado. Era necesario que Él muera y era necesario que Él resucite. Ahora esto, claro, choca contra el concepto que los discípulos tenían del Mesías. Acababan de decir, de confesar que Jesús era el Mesías. Jesús dice, sí lo soy, no digan nada. Y ahora el Mesías les está diciendo, pero es necesario que muera. ¿Cómo que es necesario que mueras? Esto no está de acuerdo con mi entendimiento, esto no está alineado con lo que yo pienso, con lo que entiendo de las Escrituras. De hecho, no está alineado con lo que yo esperaba del Mesías. Yo esperaba que el Mesías en tal caso venga y mate a los adversarios, no que Él muera. Pero era necesario que Él muera. Porque era necesario que el pecado y las consecuencias del pecado, el castigo por el pecado, sean pagados por el inocente. Y Él era el que venía a dar ese pago.
Ahora ellos están escuchando que es necesario que ese Mesías al cual ellos están siguiendo muera. Previo desprecio y ser rechazado y desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, por los escribas, por las autoridades religiosas de su tiempo. Y ser muerto. Pero no se queda ahí el anuncio, y resucitar, después de 3 días. Pero claro, cuando ellos escucharon muerte, ahí se quedaron. Dice el versículo 32 que esto les decía claramente. Jesús no estaba hablando por parábolas, no estaba hablando de manera simbólica, no, lo estaba diciendo claramente. Es necesario que yo muera y resucite después de 3 días. Entonces Pedro, dice el versículo 32, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro, el que recién dijo, tú eres el Cristo. Ahora le dice a este Cristo, no, lo toma aparte, lo corre un poco del grupo y lo empieza a reconvenir. Pensá bien. ¿Te parece necesario sufrir, morir? Si vos sos el Mesías, pensá cómo reaccionarías vos que estás siguiendo al Mesías, al que crees que es el Mesías, que mostró su poder, su autoridad, su capacidad sobrenatural para todo. Imagínate ir a la guerra y el que te dirija sea Jesús. Vamos a la guerra con el que sea. ¿Se aliaron las potencias mundiales? Vamos, le hago el frente con piedra si querés. Si me mata, me resucita. ¿Cuál es el problema? Él resucita a los muertos. ¿Qué? ¿Vamos a tener problemas de abastecimiento si vamos a la guerra? No, si él a la piedra le puede decir que se hagan pan y se hacen pan. Dame 2 panes, dame unos peces y alimentamos el ejército entero. Ellos estaban confiando que ¿quién nos va a detener? Y Jesús dice, no es necesario que yo muera. ¿Cómo que es necesario que vos mueras? Replanteate los planes. Fíjate, ¿para qué vas a sufrir? ¿Para qué vas a morir? Si podemos tomar el poder, si podemos echar a los romanos, si podemos establecer el reino. Él vino a salvarnos antes de establecer el reino. Él vino a establecer el reino primero en nuestros corazones para luego establecerlo sobre esta tierra. Y Pedro lo está reconviniendo, le está planteando que busque otro camino, otra opción, una que deje de lado el sufrimiento, el dolor, la muerte. Dice el versículo 33, pero él, Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué tremendo. Ese Pedro que hace un ratito, me imagino que los demás lo habrán aplaudido, bien Pedro, vos dijiste lo que todos pensamos, que Él es el Mesías. Ahora es reprendido delante de los otros discípulos y el Señor le dice que se quite delante de Él y lo llama Satanás. Jesús no está diciendo que Pedro estaba poseído por Satanás. Jesús está escuchando en las palabras de Pedro la misma oferta que el diablo le hizo en el desierto cuando fue tentado. ¿Qué cosa? Un reino sin cruz, un reino sin sufrimiento, sin muerte. Si postrado me adorares, todos los reinos de la tierra te los doy. Mi plan es mejor que el plan de tu padre. Mi plan no tiene sufrimiento, no tiene muerte. Tenés que postrar y adorarme, nada más. Y todo esto te lo doy. Y ahora otra vez escucha la voz del diablo, pero en la voz de su discípulo, haciéndole una oferta parecida. No vayas a sufrir, no vayas a morir. Si vos tenés el poder para establecer tu reino ahora. Y el Señor le dice, no solo que se quite delante de él, sino que le señala el problema. ¿Cuál es el problema? Que estás poniendo la mira en las cosas de los hombres, no en las de Dios. Vos estás queriendo hacer prevalecer tus planes, tus ideas de cómo es el Mesías, de cómo debe establecerse el reino, y no los planes de Dios. Estás haciendo prevalecer tu yo, tu teología, tus ideas, por sobre los planes de Dios.
Jesús no dijo, hay una opción, hay una posibilidad que cuando lleguemos a Jerusalén sea desechado y me entreguen y me maten. No es necesario. Este es el plan de Dios, este es el plan eterno de Dios. Enviar a su Hijo a morir en propiciación por el pecado, para salvar a los pecadores. Ese es el plan que Dios ideó desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que el Mesías vino a hacer. Pedro, estás poniendo la mira en las cosas, no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y ahí está el gran problema de Pedro, Jacobo, Juan, Pablo, Ezequiel, Armando, nosotros, los hombres. ¿Por qué? Porque esa lucha está permanentemente en nuestro corazón, poniendo la mira en las cosas de los hombres, no en las de Dios. Y Jesús va más allá. A Pedro lo reprende delante de los discípulos, pero esto que va a decir lo dice delante de todos los que estaban allí cerca. Dice el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo. Él llama a la gente, a los que estaban por allí, a aquellas multitudes que andaban yendo y viniendo, siguiendo a Jesús, un poco sí, un poco no, y a los discípulos, aquellos que sí le estaban siguiendo. Los llama y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese si alguno es cualquiera que me quiera seguir. Eso es lo que está diciendo el Señor. Esto no es algo que el Señor está planteando para aquellos cristianos que quieren una vida consagrada, elevada, superior. No, esto es lo que Él está diciendo al que quiera seguirlo. Esta es la manera de seguirlo. Bueno, es que el mundo piensa que hay tantas formas de seguirte. Puedo seguirte o pensar que te sigo y en mi vida haber leído la Biblia. ¿Cuántos hay que están así? No, sí, yo creo en Jesús. ¿Leíste la Biblia? No, jamás en la vida. ¿A qué Jesús? ¿En qué Jesús crees? Bueno, en uno a mi manera. Uno que yo mismo me ideé, uno que me permite, bueno, tantas cosas. Cada uno su religión. Y Jesús aquí ataca justamente ese pensamiento. No, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué manera sencilla de resumir lo que es ser un discípulo tiene el Señor, ¿no? Qué facilidad tiene para explicarnos las cosas. Si alguno, cualquiera que quiera, venir en pos de mí, bueno, primero niéguese a sí mismo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Esa palabra significa romper todo vínculo con alguien, desconocer por completo a alguien. Es lo que Pedro, tristemente un poco más adelante, va a hacer con Jesús, cuando lo niega 3 veces. Y Jesús se lo anticipa. Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces, vas a negar 3 veces que me conoces. Es esa misma palabra. Eso es negarse a sí mismo, es romper todo vínculo. Como Pedro gritó, no, yo no conozco a tal hombre, no sé quién es. Y bajo maldición decía, no lo conozco. Bueno, lo mismo tenemos que hacer nosotros, pero no con Jesús, sino con nosotros mismos. Niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque somos los primeros obstáculos para seguir a Jesús. Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, como decía recién, ponemos la mira en las cosas de los hombres, no en las de Dios. Porque queremos hacer prevalecer las demandas del yo por las demandas de Dios. Ese negarnos a nosotros mismos justamente es negarnos a las demandas que el yo nos hace permanentemente. Desconocernos, romper todo vínculo con el yo, con el viejo hombre y con esas demandas que el viejo hombre tiene sobre nuestra vida cada día. Y tome su cruz. El Evangelio de Lucas dice, y tome su cruz cada día. Claro, Jesús no está hablando de algo que tiene que pasar en la vida del creyente en un momento, una vez en la vida y ya está. Jesús está hablando de lo que debe caracterizar la vida de un creyente, de aquellos que le siguen. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz. Esa expresión, cuando Jesús la usó, Jesús estaba hablando claramente
y en un tiempo y en una cultura donde tomar la cruz no podía significar otra cosa que morir. Si vos veías a una persona por las calles de Jerusalén cargando una cruz, no pensabas que estaba actuando o que estaba por ir a colgar un adorno en un edificio. No, ese estaba yendo camino a la muerte, iba a morir. El que llevaba la cruz iba a morir. Y Jesús nos dice que el que quiera seguirle tiene que tener esta disposición, incluso hasta llegar a la muerte, hasta ese punto de negarnos a nosotros mismos, si fuera necesario, morir por Él. Y sígame. Venga en pos de mí. Sígame. Esa es la palabra con la cual Jesús llama a sus discípulos. Nos llama a todos. Porque eso es ser cristiano, es seguir a Jesús. No es seguir una cierta cantidad de rituales, no es seguir ciertas líneas teológicas. Es seguir al Mesías. Es seguir al Cristo que vive por los siglos de los siglos, el que está vivo. El judío tenía una forma muy ilustrativa de decir lo que era ser discípulo de alguien. Ellos decían, el rostro de un discípulo tiene que estar impregnado de la tierra que levantan los pies de su maestro, dando a entender que el discípulo tenía que ir siempre detrás de su maestro. Eso era seguir a alguien en calidad de discípulo. Y Jesús dice, negate, tomá la cruz, tu cruz, y vení en pos de mí, seguime. En el versículo 35 nos dice un porqué. ¿Por qué debemos tener esta disposición? Y el Señor no está diciendo que ser cristiano es una vida de amarga negación, de levantarnos y salir de la cama y decir, me voy a negar, tengo que negarme a todo, todo, todo. No, porque seguir a Jesús nos va llevando con el tiempo y esa disposición permanente a negarnos y a tomar la cruz, nos va llevando a que nuestros deseos vayan siendo los deseos del Señor. Que ya no sea tanto nuestra carne demandándonos cosas, sino que es el Espíritu demandándonos cosas y nosotros con gozo aceptando esas demandas del Espíritu. El Señor les está diciendo que como creyentes vamos a tener momentos en los cuales nuestras demandas, nuestro yo va a ser opuesto a lo que Dios demanda y que allí el cristiano tiene que negarse a sí mismo y dar lugar a las demandas de Dios, no a las del yo. Que puede haber momentos en los que vas a tener que tomar esa cruz y estar dispuesto a morir si fuera necesario por obedecer al Señor. A veces escuchamos estos pasajes y queremos ir a la parte, bueno, pero Jesús no está hablando literalmente, no, realmente no está hablando que yo vaya con una cruz caminando por la calle, ¿no? Pero sí me está llamando a que haya una disposición en mi corazón permanente a este negarme y a este estar dispuesto a morir cada día. Para que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo no andaba con una cruz de madera caminando por la calle. No, él cada día moría para vivir para Cristo. Él se negaba a sí mismo al punto que decía, morir es mucho mejor, porque estaría consciente, pero por ustedes y por lo que todavía falta para la obra, y estoy en tensión entre lo que para mí es mejor y lo que es mejor para Dios. Y yo quiero hacer lo que es mejor para Dios. Y por eso sé que aún quedaré con vosotros. Nosotros escuchamos estos pasajes donde el Señor nos llama a tener esta actitud, y repito, no una actitud que decís, sí, yo en un momento me negué a mí mismo, porque también incluye esto, ¿no? Negarse a sí mismo. Bueno, negarme a seguir pensando o pretender que yo mismo me voy a salvar, que por mis buenas obras, mis buenas acciones, mi justicia, yo voy a ir al cielo, yo voy a tener la vida eterna. No, me niego a querer salvarme a mí mismo y acepto la salvación que viene del Señor, la única salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual haya salvación. Escuchamos el tomar la cruz y decimos, bueno, no es literal, claramente yo no voy a estar
portando una cruz, tampoco me está pidiendo que me muera. Pero a veces lo llevamos tan a ese lugar de no es literal, no es literal, y no escuchamos lo que está diciendo el Señor. Y queremos vivir un cristianismo sin negarnos a nosotros mismos, es decir, un cristianismo dándole permanentemente todo lo que mi yo quiere. No sé ustedes, pero mi yo no quiere que yo ore. No sé ustedes, pero mi yo no quiere que yo lea la Biblia. Mi yo no quiere que predique, mi yo no quiere que comparta el Evangelio con el incrédulo, mi yo no quiere que ame a mi familia, mi yo no quiere esas cosas. Y si yo voy a decir, bueno, pero Jesús no está hablando de manera literal. No, no está hablando de manera literal. Pero me está demandando una actitud permanente en mi corazón. Una actitud que si yo no tengo, una actitud que si yo no estoy dispuesto a poner por obra, me va a llevar a no vivir siguiendo a Jesús. Me va a llevar a vivir siguiendo a mi yo. Un yo que siempre quiere correr lejos de Jesús, no seguirlo, no le interesa tener la tierra que levanta los pasos de mi Señor. No, le interesa revolcarse en el barro. Y el cristianismo de hoy parece como que estos pasajes donde el Señor nos llama a tomar estas determinaciones, estas actitudes, esta intención clara del corazón y de la voluntad, la llevamos siempre a ese lugar de, bueno, pero no es literal lo que estás haciendo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítatelo. Bueno, no te vas a sacar el ojo. No, pero no mires cualquier cosa. Está bien, no te lo saques. No está diciendo que te lo arranques. No dice que agarres una cuchara y... Uy, me saqué el ojo. Encima me saqué el izquierdo, me equivoqué, el derecho. No, está diciendo que tengo que tener ese corazón, esa disposición, ese negarme a mí mismo, ese tomar la cruz para decir, esto no me hace bien, esto no me edifica, esto no es de bendición para mi vida. No lo voy a mirar. No lo voy a mirar. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. No, y bueno, el Señor no está diciendo que nos andemos cortando la mano, ¿no? Y claro que no, pero hay cosas que no te convienen. Y Dios dice, ante esas cosas tenés que tomar una actitud radical. No podemos, dice, mejor te es entrar al cielo sin un ojo, sin una mano, que todo enterito irte al infierno. Una paráfrasis. Pero nosotros queremos un cristianismo con los dos ojos, con las dos manos, mirando lo que nosotros queremos, escuchando lo que nosotros queremos, hablando lo que nosotros queremos, murmurando como nosotros queremos, enojándonos como nosotros queremos, sin perdonar como nosotros queremos, sin congregar como nosotros queremos, sin orar, sin leer, sin alabar, sin adorar. Y el Señor dice, no se puede. ¿Qué le voy a hacer? No se puede. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿No se puede vivir un cristianismo? Sí, sí se puede. Lo que no estás viviendo es un cristianismo, estás viviendo en el egoísmo del yo. Y no te lleva detrás del Señor y no te lleva a donde el Señor va, a prepararnos lugar. Y eso es lo que la Biblia nos advierte. Claro, el cristianismo hoy está tan, no, pero no es literal. No, perfecto, te doy la mano, te doy la derecha, mira, la tengo, no me la corté. Pero me está diciendo que tengo que hacer algo. Me está diciendo que tengo que tomar una actitud. Que tengo que tener una determinación en mi corazón. De que nada que se quiera oponer a Dios le puedo dar lugar. Que a esas cosas las tengo que negar. Y que voy a encontrar la vida. Que voy a hallar la vida con esa actitud. Porque como decía antes, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Le hablas a alguien del Señor, del perdón de Dios, de la restauración que el Señor nos da, de esa nueva vida que el Señor nos da, del gozo que encontrás. No sabes lo que es ir los domingos a la iglesia, no sabes lo que es cantarle al Señor. Que hay que ir los domingos a la iglesia. Ya lo ven todo como que, no, pero si sigo al Señor mi vida va a ser una amargura permanente de hacer cosas que no quiero. No. El Señor tiene el poder y la capacidad de renovar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida por medio de su Espíritu Santo en nosotros para que de pronto te sorprendas a vos mismo diciendo, ¿cómo puedo estar deseando las cosas que antes aborrecía?
y ahora aborreciendo a las que antes amaba. ¿Cómo puedo encontrar ahora gozo y deleite en la santidad, en el obedecer al Señor? Porque Dios obra en nuestros corazones, pero espera de nosotros esa decisión, esa determinación, esa actitud. Y el Señor en el versículo 35 nos dice por qué debemos escuchar estas palabras y por qué debemos tomar el camino que Él nos está señalando y no elegir la manera que nosotros querramos para seguirle. Pregúntele a Pedro si le fue bien cuando lo siguió de lejos. Lo terminó negando 3 veces. Dice el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Todo el que quiera aferrarse a ese yo, a esas demandas del yo, a su vida como lo primero, a sus planes como los mejores, a sus pensamientos como los superiores y los supremos, la va a perder. Va a terminar perdiendo su vida. Ahora, aquel que está dispuesto, dice el Señor, a perder su vida, a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a seguirme, la hallará. Nosotros no tenemos, cuando llegamos a Cristo, no tenemos la plena comprensión de todo esto. Sin duda sí tenemos una convicción que cuando nosotros pensaba, ¿no? O me acordaba, cuando empecé a buscar de Dios, entre comillas, o me di cuenta que en realidad Dios me estaba buscando. Yo me acuerdo de haberle preguntado muy genuinamente o muy sinceramente qué papel juega Jesús, porque no entendía. Porque no tuve instrucción religiosa de ningún tipo. Y digo gracias a Dios, porque no tuve que luchar con esos conceptos. Pero de pronto había entendido que Dios sí existía, que Él era real, que estaba acá en la Biblia, y yo encontraba a Jesús, pero no entendía literalmente qué rol jugaba Jesús. Y me acuerdo de habérselo preguntado, caminando por una ruta, solo, bueno, en realidad estaba con un amigo, pero solo, no había nadie alrededor, y en mi corazón le dije, ¿qué papel juega Jesús? Lo que decía era, ¿quién es este? Y pasó un tiempito, el Señor se fue encargando de mostrarme quién era Jesús y qué rol jugaba Jesús, pero un día también me confrontó con esta pregunta. Ahora vos, ¿quién decís que soy yo? Y yo dije que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi Salvador, el que podía o matarme por mis pecados o perdonarme porque murió en la cruz, y Él quiso perdonarme. Pero yo supe de inmediato ese día que respondí a esta pregunta de quién decís vos hoy que soy yo, que mi vida no podía ser la misma. De hecho, yo en el piso, mientras clamaba a Dios que me perdone, le decía, no me dejes levantarme y seguir igual. O matame o perdoname, pero no me dejes levantar de este lugar y seguir viviendo como viví mi vida estos 28 años. No quiero. No entendía nada, no entendía nada. Pero entendía esto, mi vida no podía seguir siendo la misma. Mi vida tenía que adaptarse ahora o amoldarse ahora a Dios, a los parámetros de Dios, a los planes de Dios, no a los míos. Y con el tiempo uno empieza a entender, claro, que esto es seguir al Señor. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, que hay una lucha. Pero que el que lucha por nosotros es este que es como un poderoso gigante. Este que nos da su espíritu para transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos. Una lucha que vale tanto la pena luchar. ¿No te sentís lleno de gozo cuando te negás al yo? ¿No decís una? Claro, le di un golpe al yo. Le di una estocada. ¿Y no te sentís terrible cuando lo que le das es pista libre al yo? Y sabés qué es lo que está pasando, que no te estás negando, que querés tus 2 ojos, tus 2 manos, tu cristianismo a tu manera. Y cuando tratamos de vivir nuestro cristianismo de nuestra manera, ahí sí viene la frustración, la amargura, la tristeza. Ahí sí. Es al revés. Es cuando lo hacemos a nuestra manera que viene toda esa amargura. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, no niego que haya lucha, sí, que a veces es cruda, sí,
pero ahí hay gozo, porque ves la victoria que el Señor te va dando sobre ese yo. Ves que el Señor vas a salir de tu casa y el Señor te está esperando ahí en la puerta con la cruz, te dice, tu cruz. Vas en el auto y decís, ¿la tengo la cruz? Porque ¿no? Ahí con el tránsito como que nos cuesta negarnos a nosotros mismos. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El Señor nos llama, nos invita a seguirlo, pero en sus términos, no en los nuestros. Y no hay más gozo, mayor deleite, mayor alegría para un hombre, una mujer, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que hacer la voluntad de Dios. Y ver que en nuestra vida el Señor nos va dando esa victoria sobre el yo. Que el Señor nos va ayudando cada día a negarnos, a tomar la cruz y a seguirle. Esa es la vida de un cristiano. No es algo que el Señor esperó que se haga en un momento y que, listo, ya lo hiciste, bienvenido, seguime. No, es cada día. Es cada día. Y aunque el yo en este momento puede estar diciendo mientras escuchamos estas palabras, uy, pero yo no quiero negarme. Porque puede pasarnos. Puede pasarnos que no nos gustan justamente estos pasajes. De hecho nos pasa. Pero si le creemos al Señor y le obedecemos, lo que vamos a ver en nuestra vida es Cristo formándose en nosotros. Sus pensamientos siendo nuestros pensamientos. Sus deseos, nuestros deseos. Y sus huellas, nuestras propias pisadas. Siguiéndole. Y hallamos la vida. La verdadera vida está ahí. Podemos leer esto y decir, esto es un llamado a la esclavitud. No, esto es un llamado a la libertad. Libertad para no pecar, libertad para obedecer, libertad para seguir, libertad para amar, libertad para perdonar. Libertad para servir al Señor. Esclavitud, y esclavitud es no poder decirle a tu yo que no. Lo que el yo pide. Vida hay una sola, dicen algunos, ¿no? Y por eso la destruís. No, la destruís porque sos esclavo. Y el único que nos liberta es Cristo. Si el Hijo nos libertare, somos verdaderamente libres. Y esa libertad nos da la libertad para vivir cada día diciendo, me niego a mí mismo, tomo la cruz y lo sigo. ¿De manera perfecta? No, qué lejos que estamos. Esto es un llamado a la perfección, no, esto es un llamado a una disposición del corazón. El que nos va perfeccionando es el Señor. Hasta que llegue, así es la vida del justo, ¿no? Como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto no es un llamado a la perfección, esto es un llamado a seguirle en los términos del Señor. Te invito a orar y te invito a que mientras oramos también le respondas al Señor. ¿Quién decís que soy yo? Porque cuando decimos que Él es el Cristo, eso tiene implicancias. Que nuestra vida ya no es nuestra, es de Él. Para vivirla como Él nos llama a vivirla, la mejor manera. Haciendo su voluntad y siguiéndolo a Él. Padre eterno, te damos gracias, Jesús, te damos gracias, Padre, por esta posibilidad que nos da, Señor, de vivir en libertad. La libertad de los hijos de Dios. El mundo puede mirarnos, Señor, y pensar que somos esclavos de la religión, esclavos de tantas otras cosas. Pero tú nos miras y nos ves como hombres libres. Personas que verdaderamente son libres en este mundo. Tú nos miras, Señor, y ves el precio que pagaste para justamente hacernos libres. Redimirnos de esa esclavitud del pecado. Pero también nos hablas claramente, Señor, y con amor, que no son muchas las formas de seguirte,
que no son muchas las maneras de poder ir en pos de ti. Que tiene que haber en la vida de cada uno de tus hijos esta disposición, Señor, a negarnos y a tomar la cruz para seguirte. Que nos vamos a encontrar tantas veces en conflicto entre el yo y tu voluntad. Y que esos son los momentos en los cuales tenemos que elegir a quién vamos a obedecer y a quién vamos a negar. En tu tiempo, Señor, el pueblo pidió un homicida y pidieron que maten al autor de la vida. Pidieron que dejen a Barrabás, un homicida. Pero tú resucitaste. Y mandaste tu espíritu sobre nosotros, Señor, sobre tus discípulos, sobre los que te seguimos. Y ese espíritu nos da la fuerza, el poder, la capacidad para vivir de la manera que nos llamas a hacerlo. No es en nuestra fuerza, Señor, pero sí es una disposición de nuestra voluntad que debemos manifestar cada día. Cada día debemos decidir, Señor, en pos de quién voy a ir. En pos de mis demandas o en pos tuyo, Señor, de tu voz, de tus planes, de tus propósitos. Señor, es maravilloso ver que pasó el tiempo y este mismo Pedro que te quiso reconvenir para que no sufras, que puso la vista en las cosas de los hombres y no en la de Dios, que después te siguió de lejos y te negó 3 veces esa noche, Señor, cuando tú le restauraste y cuando enviaste tu espíritu sobre él. Los mismos que te mandaron a la muerte los amenazan a él y a Juan, Señor, de muerte. Los amenazan para que ya no enseñen a nadie en tu nombre. Y ellos dicen, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Esos hombres ya habían muerto. ¿Qué amenaza de muerte le puede caber a alguien que ya murió? ¿Qué amenaza de destituirlo de sus bienes le puede caber a alguien que ve todo como tuyo y no propio? Allí experimentamos la verdadera libertad de los hijos de Dios, Señor. Padre, es maravilloso ver eso porque el mismo Dios en el cual ellos confiaron y el mismo Espíritu que habitó en ellos es el Dios en el cual nosotros confiamos y es el mismo Espíritu que habita en cada uno de nosotros, Señor. El que nos da la gracia y la fuerza para vivir así. Negándonos a nosotros mismos, incluso al punto de despreciar la vida si fuera necesario, Señor, por no negarte a ti. Y proclamar y anunciar lo que nosotros también hemos visto y oído, que Jesucristo vive, que tú eres el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por ti. Que en ti y solo en ti hay salvación y vida eterna. Gracias te damos, Señor, por tu amor, tu palabra y tu misericordia sobre nuestra vida y tu paciencia que cada día nos muestras. Te amamos, Señor. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.